enfocar en uno de los objetivos de nuestro proyecto, que es la identificación de los factores críticos que hemos identificado para abordar desde la perspectiva institucional la problemática de la población convergente en Chile. Y entonces, esta investigación se enmarca dentro del proyecto Fondesit 30748, ¿sí? Y lo que busca entonces este proyecto es problematizar la cuestión de la regulación convergente a partir de un estudio de casos internacional, pensando en traer esta discusión al contexto chileno. Y entonces, bueno, un poco lo que ya señalaba Ana, ¿no? Que la convergencia de las comunicanes es un proceso tecnológico en el que confluyen industrias y consumos que antes eran independientes entre sí. Este proceso parte de un proceso sobre todo entre dos sectores, ¿no? La convergencia entre dos sectores que son audiovisuales y telecomunicaciones, pero hoy día se ha introducido una tercera capa, ¿no? Una tercera dimensión en este proceso, que son todos los servicios digitales, ¿sí? Y eso como que le agrega mayor complejidad a la discusión, le agrega mayor densidad a los problemas, ¿sí? Se generan nuevos problemas públicos y también demandan nuevas propuestas regulatorias a nivel de los estados, pero también a nivel de las regiones y obviamente a nivel global. Entonces, un poco ese es el escenario en el cual nosotros nos estamos situando y contarles un poco rápidamente cuáles son nuestros casos de estudio y cuáles son las variables de análisis con las cuales estamos trabajando. Entonces, estos son nuestros casos de estudio, son 4 países: Colombia, México, Reino Unido y Canadá. ¿Por qué lo escogimos? Porque siempre vamos a preguntar escogimos los anglosajones porque veíamos más claro que eran reguladores como con una larga trayectoria y entonces que ya tenían como bastante avanzada la problematización de la convergencia, digamos, en forma de ya prácticas institucionales bastante asentadas. Y nos interesaba también la mirada latinoamericana para ver cuál era el estado de avance de esta problematización y de esta institucionalidad en este contexto, ¿sí? Un poco para tener referentes más cercanos y no solamente referentes de, digamos, de otros continentes. No incluimos en este contexto ningún país europeo, digamos, de Europa Central o de Europa continental. Sin embargo, en el camino nos ha gustado mucho, conocimos el caso de Arcom en Francia y nos pareció un caso bien interesante para poder problematizar. Sin embargo, Arcom empezó recién a desarrollarse como regulador convergente en el 2022. ¿Ya? Entonces, estas son las variables de caracterización de nuestra investigación. Y lo que nosotros hemos estado haciendo prácticamente durante 2 años fue hacer un barrido de los marcos legales nacionales de los países que estamos trabajando para ver, en el fondo, qué es lo que nos dicen estos marcos legales sobre estas 12 dimensiones o estas 12 variables, ¿ya? Estas 12 variables de análisis. ¿Cuál es el diseño institucional? ¿Cuál es la forma jurídica que tiene este regulador? ¿Cuáles son los atributos que se le otorgan a este regulador? ¿Cómo este regulador rinde cuentas? ¿Cuáles son las unidades que componen el regulador y cuál es la misión de cada una de estas unidades? ¿Cómo se designan a los tomadores de decisión dentro de estos reguladores? ¿Cuáles son los requisitos que se exigen para conformar estos agentes designados? ¿Qué obligaciones de corregulación y autorregulación hay en estos marcos legales? ¿Qué pasa con los consumidores de las audiencias dentro de estos marcos? ¿Cómo se financian estos reguladores? ¿Cuáles son sus estrategias a nivel territorial? ¿Y cómo gestionan el espectro radiofónico? ¿Sí? Esas fueron, digamos, las categorías que finalmente asentamos en el proceso. Cuando partimos de otras
el núcleo del asunto. ¿Sí? Que estas eran las variables más estructurales y en ese sentido también más abstractas, ¿sí? Respecto de la problemática de la institucionalidad, pensando en la problemática de la convergencia. Entonces, junto a este trabajo en torno a los marcos legales, lo que nos queda ahora pendiente es hacer este mismo ejercicio, pero con todo el trabajo de entrevistas que hemos realizado en los 4 años. ¿Sí? Hemos hecho trabajo de terreno, trabajo de campo en Inglaterra, en Canadá, en México y en Colombia. ¿Sí? Y en estos 4 países hemos conseguido entrevistarnos con representantes de los reguladores, en algunos casos también con académicos, con gente de sociedad civil, ¿sí? Para tener una mirada lo más completa posible, en el fondo también para contrastar, bueno, esto es lo que dice el papel, esto es lo que dicen los marcos legales y qué es lo que opera, cómo funcionan en la práctica y qué críticas pueden tener desde la sociedad a esta institucionalidad y una mirada. Entonces, esto es a grandes rasgos la investigación y a partir de aquí nosotros hemos establecido 10 factores críticos. Eran 9 hasta la semana pasada. Y ahora revisando, es cierto que había una cosa que estábamos dejando pasar. Entonces, estos son los factores críticos que nosotros hemos identificado y la idea del ejercicio de esta mañana es como contarles un poco de qué se trata cada uno de estos factores, pero también cómo estos factores están vinculados a estas variables de caracterización. ¿Sí? O sea, para que se entienda cómo desde las variables de caracterización hemos llegado a establecer estos factores. ¿Sí? Entonces, estos son los factores críticos, ¿no? Flexibilidad normativa, innovación regulatoria, la importancia de una combinación interinstitucional e interinstitucional, la importancia del equilibrio entre legitimidad y dependencia, que es una cuestión como muy del debate sobre las instituciones autónomas, la existencia de un marco de regulación para los servicios digitales, capacidad para regular los mercados, rol de difusión adaptable de los sectores regulados, rol activo de la industria regulada, criterios de exclusividad, protección y promoción de ciudadanía, consumidores y audiencias, y modelos de gobernanza compartida de riesgo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a contar con más detalle cada uno de estos factores y la conexión con los datos que hemos levantado a partir de la caracterización. Bueno, uno de estos primeros factores críticos es esta idea de flexibilidad, no tanto normativa como institucional, porque van a la par. ¿Cuál es la configuración? La configuración institucional es también una configuración normativa, ¿no? Uno de los problemas que nos encontramos en estos sectores es el dinamismo, ¿no? Quizás en el mundo audiovisual el cambio no ha sido tan, bueno, en parte sí, pero pensemos por ejemplo en las telecomunicaciones, cómo han ido variando, ¿no? La introducción de la telefonía celular y de otros cambios, de los usos de espectro, pero todo lo que ha pasado con Internet, ¿no? Estamos hablando de actividades con alto dinamismo, ¿no? Con altos cambios, con alta evolución tecnológica, ¿no? Y ahí nos encontramos como que cuál es el nivel de cambio y de flexibilidad que tienen las normas para adaptarse a estos cambios, ¿no? Tecnológicos, ¿no? Entonces ese es un aspecto identificado y ahí pues la experiencia ha ido cambiando, ¿no? Ahí pues da por a modo de ejemplo la cuestión de la configuración institucional en algunos países pues está incluso en el propio marco constitucional. Chile, por ejemplo, el CNTV, Consejo Nacional de Televisión. Por lo tanto, entrar a un cambio institucional puede llegar a implicar la necesidad de modificar una constitución, ¿no? Y ahí, bueno, vemos distintas experiencias, ¿no? Y qué roles tienen, cómo se configuran esas instituciones, el grado que tienen de autonomía, cómo se reparten las competencias, ¿no? Si las competencias las concentra un mismo órgano, bueno, esto Ana ya enfocaba, si tenemos dos,
pero luego cuando vamos a entrar a aspectos más específicos, pues vemos que a veces hay 3, a veces hay 4, porque a veces hay unidades especializadas, ¿no? Como pueden ser, pues en Colombia, por ejemplo, hay una agencia especializada en el espectro que está por fuera de lo que es el regulador convergente, ¿no? Sin embargo, en otros países, pues la actividad está mucho más concentrada. En Chile, Chile, el grado de fragmentación es muy elevado, ¿no? Aspectos que tienen que ver como luego todo este marco institucional, esta idea de concentración que haya, pero como también luego operan de manera práctica en el territorio, ¿no? Esta lógica también de cómo se enfrentan a las realidades locales, si hay un fenómeno de desconcentración territorial, qué grado tienen de descentralización y el poder que pueden llegar a acumular, ¿no? Y cómo se coordinan, ¿no? La cuestión de la coordinación interinstitucional son claves y ahí cada una de las experiencias pues tiene digamos avances, pero también tiene escudos, ¿no? Sí, quizás aquí lo importante en este punto que encontramos es que los organismos reguladores de comunicaciones son muy centralizados. Escasamente tienen presencia fuera de sus capitales. ¿Sí? Eso solo lo encontramos en el contexto británico. Y bueno, un poquito desarrollado en Canadá, pero sobre todo en el Reino Unido. Que hay como mini Ofcom en Gales, mini Ofcom en Irlanda del Norte, pero la propia configuración del Reino Unido, pero en los contextos, por ejemplo, latinoamericanos, está como el regulador en la capital y ya hacen algunos ejercicios, ¿no?, de ir a las regiones en determinados contextos muy acotados, pero no hay una mirada como de eso, de tener una presencia más. Esa parte te la Sí, esto también es una cosa que hemos repetido mucho durante las distintas exposiciones que hemos hecho de los hallazgos, porque encontramos que este es un elemento muy importante. ¿Sí? La importancia de que viendo que los diseños institucionales son complejos y que no siempre necesariamente cuando hablamos de institucionalidad reguladora de competencia estamos pensando en un solo organismo, sino que en organismos que tienen funciones distribuidas, la importancia de que haya una coordinación entre estas instituciones. ¿Sí? Una coordinación que no solamente sea, ¿cómo se dice? No solo sea un deseo de coordinación o no solo sea un enunciado en un marco legal, sino que sea una coordinación que se exprese en marcos de coordinación, ¿sí? Que se especifique para qué se van a coordinar y qué resultados va a tener esta coordinación, ¿sí? Y entonces ahí encontramos a nivel interinstitucional cuestiones interesantes, sobre todo en el marco anglosajón. Tanto en Reino Unido como en Canadá tenemos foros de regulación, ¿sí? Donde Ofcom y CRTC en cada caso regulan la comunicación, pero no están regulando solos. Y además existe esta institucionalidad que es el foro de regulación. Entonces, están articulados con sectores que tienen que ver, por ejemplo, con competencia, o con otras instituciones de mercado, o con la regulación del espectro. Entonces, claro, eso nos muestra ya que existe esta figura, ¿no? El Digital Cooperation Forum o el International, que forman a su vez parte del International Network for Digital Cooperation, o el Canadian Digital Regulators Forum en Canadá. Entonces nos muestran esta experiencia que no vemos en el contexto tan latinoamericano. Aquí más bien lo que encontramos, por ejemplo, en Colombia es medidas que contribuyeron a una mejor, como que de alguna manera limpiaron el marco legal para reducir las normas que de alguna manera se duplicaban. Y eso también permite una mayor coordinación interinstitucional. Luego, por ejemplo, cuando estuvimos en
Colombia, entrevistamos a un investigador, él nos comentó, por ejemplo, que dentro de que sí, que efectivamente ellos tienen un regulador convergente, que es la CRPC, sin embargo, que las dos como comités que toman decisiones no dialogan mucho entre sí. Entonces, digamos que nos vemos que tampoco es suficiente, digamos, la mirada, que la cosa esté junta, digamos, institucionalmente, si además hace parte de este otro esfuerzo. Y, me preguntó el anterior, este factor crítico que la coordinación institucional se vincula con dos variables de caracterización, que son forma jurídica y atributos institucionales. ¿Sí? Es decir, a partir de lo que levantamos ahí, podemos llegar a conceptualizar este factor crítico. Y también con respecto a las formas jurídicas, ahí tenemos distintas formas de diseño de la institucionalidad. Entonces, esto también nos muestra, porque como les decía, nosotros antes como que teníamos una mirada, no sé, ideal, si podemos decir, o más como más predefinida, predeterminada de cómo imaginábamos esta discusión, y claro, después nos fuimos dando cuenta que no hay una vía única, ¿sí? Y que más bien cada país debe buscar su vía de construcción en virtud de lo que tiene, de la fortaleza, la debilidad, de los vacíos que tiene su institucionalidad, ¿sí? Entonces, y además siempre tenemos a un regulador autónomo, pero ese regulador autónomo no está solo, sino que está en coordinación y diálogo con otros organismos gubernamentales, ¿no? Y hay una consistencia muchas veces cuando pensamos en la institucionalidad reguladora de una manera más amplia, y sin embargo, perdón, un elemento importante respecto del núcleo de esta institucionalidad reguladora es la importancia de una independencia técnica. Y eso sí que nos parece que es importante como explicitar, porque decimos sí, independiente, autónomo, pero independiente de qué, autónomo para qué. ¿Sí? Entonces, la cuestión de la independencia técnica es un elemento central en los atributos institucionales. Sin embargo, también vamos a ver, por ejemplo, en el caso de México, nosotros partimos con un regulador que ya no existe, ¿sí? Que es el IFT, y que una de las críticas que tuvo de parte del gobierno y que fundamentó su disolución y transformación en otra institucionalidad fue su excesiva independencia. ¿Sí? A nosotros nos gustaba su independencia, pero al gobierno no le gustó tanto. ¿Ya? Entonces, claro, nos muestra que estos son temas que generan también tensiones, ¿ya? Que no son, digamos, temas de tensión. Bueno, claro, y esta idea que siempre se habla de la idea de independencia la hemos conectado con otro principio, con el principio de la legitimidad, y la verdad es que el ejemplo de México en este aspecto fue clave, ¿no? Porque se viene asentando desde hace ya tiempo, incluso con los organismos internacionales, esta idea de que estos organismos que regulan las comunicaciones, mundo audiovisual, se apostara por agencias, por organismos independientes. Entonces se ha ido asentando esa idea de independencia, y conforme a cómo se ha ido instalando esta independencia, también se han ido generando fricciones con estos organismos, ¿no? En el sentido también de cuestionar también su legitimidad democrática, es decir, a ustedes quienes les han votado. Porque estos organismos, claro, dicen, bueno, la independencia, está bien esta idea de independencia, pero les ha convertido también en espacios de poder y de toma de decisiones, donde estas decisiones no siempre han ido en el mismo sentido que la idea de los programas o las preferencias de un determinado gobierno, ¿no? Porque en eso está la idea de independencia, ¿no? De poder operar con unos criterios diferenciados, más técnicos, ¿no? Entonces esta idea también ha tensionado. Hablaba Ana de la idea de la captura, diciendo, bueno, puede ser independiente, ¿no? Logramos esa independencia del gobierno,
pero también expone a estos tomadores de decisiones a ser capturados también por el mundo empresarial, ¿no? Entonces, esta cuestión de la independencia ha tensionado y creemos que esta idea de la legitimidad tiene mucho que ver en este sentido, ¿no? Cuestionar cómo se eligen a estos organismos y qué grado de legitimidad tienen, ¿no? Tiene una legitimidad indirecta, ¿no? A veces, bueno, ahí lo veremos en otros elementos, como son los aspectos de nombramiento, pero ese es un aspecto que se ha tensionado mucho, sobre todo en el caso del IFT, ¿no? Cuando el gobierno ha dicho, bueno, ¿qué realmente de independiente eres tú? ¿Qué agenda propia tienes? Y hasta qué punto puedes estar operando con una agenda contramayoritaria, ¿no? En este sentido, ¿no? Entonces, bueno, por eso nos pareció que era un aspecto que no solamente la clave es asegurar esta independencia, sino cómo esa independencia puede llegar a colisionar con principios democráticos, ¿no? Y claro, ahí efectivamente cómo se configura también esta idea de la rendición de cuentas, es decir, al final esa independencia también tiene que ir, y esa atribución de poder tiene que ir acompañada también con una serie de obligaciones como pueden ser pues, la rendición de cuentas, pero también cómo asegurar el financiamiento autónomo, que este financiamiento no condiciona también la independencia de este organismo. Y bueno, hay diferentes experiencias, ¿no? A la hora de cómo articulamos esa autonomía y cómo esa autonomía redunda verdaderamente en una idea de independencia, porque yo puedo tener una autonomía formal y que no redunde verdaderamente en una verdadera independencia, ¿no? de órganos de gobierno, ¿no? Bueno, normalmente esto se trata de solucionar con leyes especializadas, pero a veces en ocasiones también se ha solucionado con reconocimientos constitucionales, ¿no? Esto ocurre en el caso de México y en el caso de Chile. En el caso de Chile se ha visto como una garantía que juega en dos sentidos, ¿no? Yo aseguro la independencia del organismo porque es un organismo constitucional, por lo tanto lo fortalezco frente a determinadas mayorías momentáneas o contingentes que quieran, digamos, hacer desaparecer ese organismo público, pero también me impide adaptarme y ser flexible, ¿no? O sea que esta idea del resguardo constitucional pues tiene un doble efecto. En el caso de México era un organismo constitucional, pero bueno, también las mayorías democráticas pues permitieron que cuando, digamos, el partido mayoritario decidió modificar y hacer desaparecer este organismo independiente y sustituirlo por una nueva institucionalidad, pues tampoco fue problema, porque consiguieron los votos y modificaron el marco constitucional, ¿no? Y bien, ¿no? Creo que avanzado. Grados variables. No, esto yo creo que. Bueno, la fuente de financiamiento, ahí hemos visto que son distintas realidades de cómo se financian, porque tiene que ver también con la sostenibilidad de estas institucionalidades, ¿no? Porque ya no solamente hablamos de que existan, sino qué capacidad real van a tener, qué competencias les vamos a dar y qué capacidad van a poder tener para poder aportar esas. Y una de las críticas, por ejemplo, que se le hacía a la institucionalidad mexicana, al desaparecido IFETEL, era que consumía mucho presupuesto público, que los sueldos eran muy altos, ¿no? Pero por otra parte vemos institucionalidades que son débiles. En el caso, por ejemplo, de Chile, si hablamos del CNTV, pues hablamos de consejeros que no tienen dedicación exclusiva. Por lo tanto, ¿qué grado puede tener de especialización y de capacidad para tomar decisiones adecuadas, ¿no? O qué grado va a tener ese organismo para poder hacer una verdadera fiscalización o para poder cumplir su cometido, ¿no? Porque era otra de las críticas que le hacían al ISPT. Ustedes manejan mucho presupuesto y no han sido capaces de resolver o de atender, por ejemplo, o de avanzar en el acceso al espectro por parte de medios comunitarios, radios indígenas, ¿no? Sí, yo creo que quizás también aquí
Sobre el tema de este digamos que es un elemento que también digamos nos terminó de reforzar, ¿no? La idea de que ya no estamos hablando solamente de convergencia audiovisual, telecomunicaciones, sino que ya estamos incorporando esta tercera arista de la convergencia, innovadores que son los servicios digitales, ¿sí? Y ahí claramente quienes tienen el mayor desarrollo son los países anglosajones, Reino Unido, Canadá, Reino Unido con la Online Security Act y Canadá con la Online Use Act, que apuntan a aspectos diferentes de los servicios digitales, porque en el caso de la Online Safety está mucho más centrada en la protección de niños y adultos en el entorno en línea y que impone deberes de diligencia de las plataformas, respecto a contenido ilegal o judicial, ¿sí? Sin embargo, lo último que estamos sabiendo es que está siendo muy complicada la implementación. Hemos estado leyendo mucho sobre críticas, no solamente, digamos, del sector, digamos, de las propias plataformas, no solamente de los sectores más liberales, sino que también de sectores progresistas que están diciendo esta regulación al final lo que está haciendo es que está bloqueando no solamente contenidos vinculados a pornografía, daño a menores, sino que también contenidos políticos que van contra, digamos, el medio, ¿no? Y en el caso de Canadá, lo que tenemos es un marco de negociación entre las empresas de noticias y los operadores de plataformas. En la lógica de compensación económica junto con el uso de contenido noticioso, y esto tampoco ha sido fácil y sencillo de implementar, ¿sí? Cuando se empezó a implementar, de hecho, esta era una obligación tanto para Meta, digamos, para plataformas como Meta, como para el buscador Google, y Meta simplemente decidió no hacer digamos, esta obligación. Entonces, digamos que no se pueden compartir noticias, no sé qué uno haga como cortar, pegar, o sea, no es como tan fluido ahora el acceso a Meta desde Canadá con este tipo de cuestiones. Pero, por otro lado, aquí lo que es interesante es que el regulador, digamos que está encargado de velar por este proceso, pero también hay mucho espacio para que los propios medios y Google se pongan de acuerdo en el desarrollo de la implementación del objetivo de esta. Y otro elemento importante que también detectamos fue ¿sí? Que no solamente tienen que ser reguladores que aborden dimensiones de derechos, sino que también que aborden la regulación de la mujer, ¿sí? Y entonces, ¿qué es interesante aquí? La cuestión de cómo tener, por ejemplo, o sea, en el fondo introducirse en la pregunta por la concentración, básicamente, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros venimos solamente al caso chileno, el regulador que tenemos, el único, ¿no? El CNTV, no tiene competencias en los mercados de la televisión, ¿sí? Solamente regula contenidos. Y claro, eso no es, digamos, el único problema que tiene el sector, pero sí vemos que es necesario, si cuando pensamos en una regulación convergente, introducir la pregunta por la regulación de los mercados y que estos reguladores tengan esta capacidad específica y especializada para abordar estos mercados en particular, ¿sí? Y las especificidades que tienen estos mercados en la medida que están conectados con algunos aspectos específicos de la industria, ¿sí? Y que no tienen otros sectores económicos. Claro, porque lo que ocurre con los organismos de competencia es que aplican las mismas metodologías y la misma forma de revisar el grado de concentración que cualquier otro mercado, ¿no? Entonces no tiene en cuenta las especificidades que puede tener y los efectos que puede tener la concentración de medios, por ejemplo, en el pluralismo. No es una pregunta que se pueda hacer un organismo de competencia porque no es su cometido, ¿no? Y las metodologías que utiliza tampoco están pensadas para medir
el grado de pluralismo, sino únicamente el grado de distribución de los mercados como una determinada industria. Y también otro elemento importante en esta misma discusión, o sea, porque además como que estos tres elementos están conectados, o sea, tiene que haber incorporación de mercados regulados, tiene que haber también en ese sentido no olvidar la radiodifusión, eso de alguna manera como lo que vemos que también es un elemento importante, ¿sí? Y esto lo vemos sobre todo a partir de la experiencia colombiana, ¿no? Que efectivamente tiene dos sesiones, la de comunicaciones, que es la sección que ve telecomunicaciones, y de mercados, y la de contenidos visuales, que son los contenidos, ¿sí? Entonces, está como desbalanceado, ¿sí? Porque en el fondo la de comunicaciones ve mercados, pero también ve más cosas, ¿sí? Y sin embargo el contenido, y de hecho el contenido visual es la sala como, vamos a decir, como más pobre, ¿no? Es como, es la que además la que recibe más críticas porque es la que tiene como un rol más activo en términos de debates más políticos, como el tema pluralismo, como el tema diversidad, etc. Entonces, el riesgo, y este nivel un poco lo que planteaba Ana también, ¿no? El riesgo es que el audiovisual quede supeditado a la lógica de los mercados digitales o de las telecomunicaciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para que esta institucionalidad no pierda de vista la relevancia que sigue teniendo la radiodifusión para una serie de valores públicos, ¿no? Valores públicos en la sociedad? Entonces, estos tres factores críticos que hemos hablado tienen que ver con una variable de caracterización que es la misión de las unidades, ¿sí? Las unidades internas, ¿ya? Porque son como reflexiones más como de síntesis a partir de todo lo que recogimos de a partir de esta unidad, o sea, de esta variable que es la unidad, ¿ya? Y claro, yo por ejemplo que los servicios digitales se empiezan a abordar de distintas maneras en cada país y ahí vemos por ejemplo que Colombia y México en ese sentido estaban mucho más atrás. De hecho recién ahora en Colombia están discutiendo un poco cómo abordar y qué cosas abordar de las plataformas de streaming, ¿sí? En el
normas y procesos de consulta. Sin embargo, una ausencia o limitación de la corregulación en países latinoamericanos, en contraste a una fuerte presencia de corregulación en los países anglosajones. También la importancia de que hay una autorregulación cierta, digamos, ¿sí? O sea, no que esa autorregulación es los medios, las empresas hagan lo que quieran, sino que sea una autorregulación de alguna manera efectiva, ¿sí? Que realmente resuelva problemas, entendiendo que la no intervención estatal tiene sentido cuando los privados resuelven eficazmente, ¿sí? Los problemas públicos que se vinculan a temas específicos de la regulación contingente. Y también problemas de esquemas de autorregulación a la medida que se cumplan ciertos criterios, ¿sí? Es decir, si usted cumple esto sin que nosotros intervengamos, nosotros no vamos a intervenir, ¿sí? Pero tiene que cumplir, ¿sí? Entonces, creo que en ese sentido también a nosotros, a nivel nacional, nos falta mucho, ¿sí? Para poder tener estos mecanismos de autorregulación. Bueno, la cuestión de la exclusividad de los integrantes de estas organizaciones reguladoras, de estos órganos independientes, ¿no? O sea, no solamente es un elemento, claro, lo podemos ver en el sentido de qué dedicación tienen, la exclusividad al cargo, pero también nos interesa qué pasa después de que ocupan el cargo. Porque ahí se habla de un concepto como el de puertas giratorias, ¿no? Por ejemplo, el hecho de y que pueden ser elementos que pueden favorecer la captura del regulador, ¿no? El hecho de que sus integrantes que tienen un tiempo acotado, claro, también piensan en su futuro, ¿no? ¿Cómo voy a regular yo este sector si luego voy a salir yo al mundo privado que me va a contratar? ¿No? Si yo he regulado de manera que no gustó a las empresas, pues las empresas luego no me van a contratar. O también el riesgo de que yo pueda estar tomando decisiones porque a continuación de irme del cargo voy a trabajar en una empresa, ¿no? Entonces, no hay mucha regulación al respecto. Las experiencias que hemos visto que se explicite, en algunos casos se explicita, en otros no. En el caso de la CRC es un caso excepcional, pero vemos como en experiencias europeas, por ejemplo, esto es mucho más común, ¿no? El hecho de que incluso se ha previsto un sueldo o un tipo de indemnización para que la persona que forma parte del órgano regulador esté excluido del mercado después de su mandato por un tiempo y reciba una compensación económica en ese caso, ¿no? O pierda esa compensación económica si se pone a trabajar en la industria en un determinado tiempo, ¿no? Es decir, que haya como un periodo de tiempo en el que no se le permite trabajar en esto. Y esto es como uno de los factores prácticos que al final condiciona mucho o puede llegar a poner en cuestión la verdadera independencia de estos organismos, ¿no? Claro, cuando pensamos en la idea de independencia del juez, el juez no se encuentra estos dilemas, ¿no? Porque ve que tiene su carrera judicial hasta su jubilación, pero cuando vemos el regulador, bueno, yo voy a estar aquí 7 años, luego esto me hunde mi vida porque me dicen amigos en toda la industria, ¿no? Entonces, por eso nos pareció que era un aspecto como un factor crítico. Bueno, y claro, que esto también tiene que ver con, digamos que los aspectos clave que nos encontramos de riesgo de captura están en el final, es decir, qué voy a hacer yo después, pero también en el modelo de designación, quién me designa, ¿no? Y qué le debo yo al que me designa, ¿no? Porque le debo gratitud, ¿no? O el que me designa me apoyó porque espera que yo tenga una serie de comportamientos, ¿no? Entonces, esta idea, por ejemplo, de cómo es el proceso de nombramiento y cómo es el proceso de cese, ¿no? Las garantías de inamovilidad del cargo. Entonces, estos son aspectos que vemos claros, sobre todo, bueno, que sea un órgano colegiado, ¿no? Cuando es un órgano unipersonal, el riesgo se concentra mucho en cómo elijo si es una sola persona, pero la verdad es que en todos los casos que estamos viendo son órganos colegiados,
pero el problema pues sigue siendo eso, ¿no? ¿Quiénes me están proponiendo? Porque a lo mejor están esperando que yo tenga un determinado comportamiento, ¿no? Y bueno, hay distintas experiencias, ¿no? Pero hemos visto, por ejemplo, nos gustaba mucho la experiencia de México hasta que hicimos las entrevistas y nos plantearon riesgos, ¿no? O sea, en el caso de México habían tecnificado mucho el proceso de selección para garantizar mucho la independencia, pero generaba otra serie de problemas. Por ejemplo, generaba que, tal como estaba diseñado el sistema, generaba, por ejemplo, resultados endogámicos, que determinados perfiles eran los que iban a salir. Entonces, al final, como que uno generaba unas formas de designación que luego eran proclives a la captura empresarial, porque te salían perfiles, pues, de gente que venía solo del mundo de la empresa, ¿no? No te venían perfiles más humanísticos, incluso era muy difícil que gente que venía del mundo del derecho pudiera acabar siendo designada, ¿no? Entonces, estos elementos son claves, ¿no? El nombramiento, cómo es el procedimiento, y aunque uno lo pueda ver aparentemente como un buen sistema diseñado, pues luego se encuentra con esta excesiva tecnificación o con esta cuestión de pérdida de legitimidad democrática. Porque decimos, bueno, si le queremos dar legitimidad democrática, incluiremos en la designación a personas que son cargos que han sido nombrados. Un presidente de la República, ¿no? Que participe, bueno, tiene una legitimidad democrática. El Parlamento también tiene una legitimidad, pero en algunos casos dicen, no, tecnifiquemos el proceso por alta dirección pública, ¿no? Pero ahí perdemos la legitimidad democrática de ese sistema. Entonces, ahí vemos distintas experiencias de todas nos hemos encontrado algún tipo de problema, ¿no? Y bueno, ¿qué participación tiene la sociedad civil? Porque ¿qué pasa si solo dejamos esto en el ámbito técnico del sistema de alta dirección pública o si lo dirigen órganos democráticos? Ya, ¿y dónde está la sociedad civil en este proceso? ¿No? O solo lo vamos a dejar en un ámbito donde solo los partidos políticos participan, ¿no? Y bueno, hay una crítica que se le hace al modelo chileno, es el modelo el modelo de cuota política, ¿no? El cuoteo político, ¿no? Si solo participan los partidos, pues al final estamos designando a personas que participan de esta lógica de reparto y distribución en función de cuotas y acuerdos entre partidos, donde la sociedad civil no tiene, cuando hablo de sociedad civil no hablo solamente de organizaciones, hablo también incluso de la academia, ¿no? ¿Qué participación tiene la academia en estos procesos? Bueno, luego la cuestión del mandato y de la relación de la elección y de la remoción, ¿no? La garantía de movilidad a la que me refería antes, y cuánto dura ese mandato. Porque bueno, yo a lo mejor me he elegido un partido político pensando en que yo voy a ser leal a ese partido, pero luego yo si tengo un mandato de 5 o 7 años y no puedo, y soy inamovible en el cargo, salvo casos muy excepcionales, a mí me da unas garantías de imparcialidad e independencia, ¿no? Por lo tanto, aquí hay una clave fundamental. Por ejemplo, que estén claras cuáles son las causales por las cuales a mí me pueden cesar en mi cargo, para que yo de repente no esté preocupado de que si no no tomo decisiones de acuerdo con el gobierno de turno o con las personas que me propusieron, estas mismas personas no traten de desvincularme del cargo. Y sobre esto tenemos bastante trabajo avanzado sobre los requisitos de designación, la importancia de las elecciones con mandato, la delegación exclusiva, pero ya como estamos en el tiempo vamos a hacerlo más rápido. Otro factor crítico, que es un factor crítico que nos daba en la presentación anterior, porque al volver a revisar nos pareció que era importante cómo los reguladores trabajan la protección y promoción de la sociedad, entendiendo la sociedad en estas tres dimensiones, como ciudadanía, como consumidores y como audiencia, ¿sí? Entonces encontramos distintos elementos, por ejemplo, en algunos países hay más foco en las consultas públicas, ¿sí? Pensando en la lógica de participación ciudadana para la gestión pública. Hay otros que tienen foco en la dimensión de los derechos de los consumidores, ¿sí? Y hay otros que tienen el foco en promover la visibilidad, el rol más activo de sectores vulnerables y marginalizados, ¿sí? Y ahí vemos distintas realidades y esto nosotros lo recaptemos desde las reglas de caracterización, rendición de cuentas y derechos de consumidor
sí, mecanismos para la consulta pública, enfoque de la definición del mandato, entonces, por ejemplo, protección de los derechos de los usuarios como principio fin de la intervención estatal, regular para el bienestar social y la competencia, deberes específicos para proveedores de servicios online, enfocándose en evaluación y mitigación de riesgo, protección del consumidor en general, ¿sí? Instrumentos normativos para la protección de determinados sectores como menores, como sectores sociales más vulnerables, como por ejemplo en el caso de Canadá o México, también también los derechos específicos para los servicios de comunicación, es decir, por eso vemos esta triple dimensión. Acá está, derechos de niños, niñas, adolescentes y las familias como fin de intervención estatal. En el caso de Canadá vemos donde vemos más diversidad, programación accesible para personas con discapacidad, fomentar la expresión que refleje la diversidad de comunidades, incluyendo personas indígenas, negras, con otras comunidades racializadas, canadienses de diversos orígenes culturales, estatus socioeconómico, habilidades, orientaciones sexuales, expresiones de género y edad. ¿Sí? Es decir, no solamente es los niños como en otros países. ¿Ya? Y un último factor crítico que vemos es el que tiene que ver con la gestión del espectro radioeléctrico y la importancia de modelos de gobernanza compartida. Sí, claro, porque en algunos casos es una atribución que se la queda el gobierno, ¿no? Como yo administro este bien público, y claro, eso obliga en el fondo a que haya una lógica a veces de reparto de competencias, ¿no? Yo hago la planificación del espectro, pero luego el organismo regulador es el que lo adjudica, ¿no? El que lo distribuye, el que se preocupa de cómo es el acceso a este bien público, ¿no? Entonces ahí vemos distintas formas de cómo lo configuran y de cómo hacen esta distribución. Sí, sí, bueno, hay distintas maneras de gestionar, hemos encontrado distintos casos, pero sobre todo respecto al caso chileno, que el problema es que el que fiscaliza es el mismo gobierno. Entonces, un poco para cerrar y para también abrir la conversación, es, bueno, ¿cuál es el estado de estos factores críticos en Chile? ¿Sí? Nosotros hemos de alguna manera ido deslizando algunas ideas, ¿sí? Podemos profundizar en algunas de ellas a partir de la conversación, pero claro, esto es lo que nos falta ahora documentar propiamente. Es decir, esta bajada, verla más específicamente, digamos, escribirla y no solamente como de tenerla en el ámbito como de la conversación sobre cuestiones que nosotros ya sabemos o tenemos algunos elementos, pero documentar y sistematizar esto al igual que en casos internacionales. Entonces, les agradecemos, muchas gracias por venir y ahora se entonces, Ana, ¿y vienes también para...? Sí, Diego, para el bien, esto es como interrogación de clase, No sé si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? O quedaron muy impactados. Sí, esta parte es un poco dura, pero es que son casi 3 años de trabajo. O sea, créannos que hicimos un gran esfuerzo, aunque no lo pareció, hicimos un gran esfuerzo de divulgativo. Si no tienen ninguna pregunta. Yo quiero escuchar a... Sí, bueno. Me gustaría preguntarle a Ana. Llegué un poquito atrasada a su presentación. Yo creo que fue un poquito, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ves tú? O sea, ¿hacia dónde crees que se va a mover? Yo soy Alejandra del Departamento de Estudios del Consejo Nacional de Televisión. Trabajo también con la PRAI, la Plataforma Reguladora de Audiovisuales de Iberoamérica, y
Me llama la atención como la lectura que tienes tú de todo este fenómeno, que es una parte como de mercado. ¿Para dónde ves tú que se va a ir moviendo este mercado del on demand? Como están estos grandes, súper instalados, si lo comparamos con otros fenómenos de mercado, no en el audiovisual, claramente, se termina comiendo entre ellos algunas veces. Termina yendo como un camino mucho más monopolizador, y si bien ahora está como el boom de las plataformas, yo no sé si ese boom, o sea, ¿cómo ves tú que se va a mantener esto como de que uno tenga, no sé, 7 suscripciones? Como, ¿es algo que tú ves que va a durar o esto va a ser un fenómeno que lo más probable es que va a cambiar? A ver, yo voy a hacer una respuesta así más amplia. Yo creo que hay como distintos aspectos ahí. Por un lado, están estas plataformas, digamos, concentradas, norteamericanas, que ocupan todo el escenario, pero eso no quiere decir que no quede espacio para los actores locales, porque de hecho, digamos, los grandes grupos de medios que históricamente dominaron el audiovisual, bueno, quieren ver cómo hacen para seguir participando en el negocio. Y creo que de alguna manera eso digamos, en mayor o menor medida lo van consiguiendo, que digamos, ellos vuelven a ver cómo volver a intermediar o reintermediar esa relación que parecía, digamos, de la cual parecían haberse quedado afuera a partir de estas plataformas. ¿Qué modelos de negocio desarrollan? Bueno, por ejemplo, puedo hablar del caso del Flow, pero también sucede esto en Globo, sucede con Movistar, bueno, que ya está de salida, de capa caída, lo que sea, que es que digamos, permiten el acceso a todas estas plataformas. En algunos casos, lo que consiguen hacer es no solamente hacer el acceso a la plataforma y cobrar en conjunto ese servicio, sino que además pueden acceder a la metadata de alguna de esas plataformas. Entonces, digamos, en este esquema que veíamos de los datos, bueno, conocer algunos datos de las audiencias que consumen esas terceras plataformas, pero que ingresan a través suyo. Eso lo logran conseguir con algunas plataformas, creo que con una de las que sí logran hacerlo es con Paramount y con Disney. No logran hacerlo con Prime y con Netflix. O sea, con Netflix a lo sumo lo que logran es que, bueno, ya sea desde el control remoto o desde la interfaz, lograr la entrada, no necesariamente la facturación conjunta, con Prime sí, en algunos casos lograron hacer la facturación conjunta, lo que no logran acceder es a la metadata. Eso como visión de mercado, ¿qué rol les queda o cómo tratan de seguir jugando en este mercado no sé por qué uso tanto la palabra de los campeones clásicos nacionales de medios, bueno, cómo buscan rentabilidad acá. Después, por otro lado, está el tema, vos preguntabas, de la economía, de la atención y del bolsillo, porque son las dos cosas, es la atención, pero también es el bolsillo de cuántas suscripciones un usuario puede pagar, y eso también depende mucho de las economías de cada uno de los países de la región, que no tienen historias, que tienen algunos puntos en común pero en otros diferentes. Yo, por más que ahora estoy viviendo en Perú, vivo en Argentina y bueno, no sé, con un montón con los miles o varios tipos de cambios diferentes que tenemos, más los impuestos que hay, los servicios digitales, bueno, se empieza a hacer un poco más difícil el pago por tantas plataformas. Supongo que acá también sucede de compartir las claves, por eso yo contrato Disney, vos contratás Amazon, compartir las claves, y eso es como muy propio de América Latina, que eso es un aspecto común de América Latina. Cortar la suscripción por mes. Por mes, así como volvés hasta el mes que te dan gratis, hasta que te salís, etc. Bueno, yo creo que eso no creo que se corte, o sea, creo que va a transformarse. No necesariamente que va a dejar de, no necesariamente dejar de suceder. O sea, hay algunos, o sea, eso, creo que lo que va a ir pasando es que van a ir apareciendo como distintos modelos de negocio que permitirán que
eso, no sé, o algún actor clásico aglutina estas plataformas, entonces como que no sé, esto, como que empiezan a aparecer, o si bueno, que si te invento, estoy diciendo caso, te suscribís a la tarjeta tal, entonces tenés esto y este otro un poco bonificado y este otro, entonces como que finalmente por alguno pagás pleno, por otro pagás una parte, pero creo que se van a ir transformando esos modelos de negocio, no sé si tanto por el lado de las plataformas en sí, sino por parte de todos los otros actores que forman parte del ecosistema, que forman parte del ecosistema mediático y que buscan eso, cómo seguir subsistiendo y cómo reintermediar esas relaciones con las audiencias que están migrando hacia otras pantallas y que ni siquiera a veces ya son las pantallas de estas plataformas de streaming, porque digamos acá también nos concentramos, o yo me concentré digamos en un modelo de negocio que es el del SVOD, pero no es el único modelo de streaming que hay, y también las discusiones regulatorias parecieran centrarse en ese modelo que es el dominante, pero bueno, también hay otros que donde, bueno, no sé, esto de si la cuota de catálogo, no sé si pensamos en YouTube, que también distribuye contenido, si pensamos en Meta, bueno, no sé si la cuota de catálogo va, tal vez es otro modo, y ahí también la audiencia paga indirectamente por esos contenidos, no los está pagando con una suscripción. Y sin embargo hay un montón de consumo a través de YouTube, por ejemplo, o por otras plataformas. Entonces yo creo que como que se reacomodan los modelos de negocio de estas plataformas que también se reinvierten, que se reinventan, pero también de todos los sectores, de todos los actores que históricamente forman parte del ecosistema audiovisual, que tratan de ver cómo reintermediar esa relación con las audiencias y la atención y el bolsillo de las audiencias. Pero no creo que, o sea, no veo que vayan a dejar de suscribirse o dejar de mirar tal o cual plataforma, sino que habrá modos de cómo reacomodar esos modelos para seguir captando la atención de las audiencias y que las audiencias estén ahí. Eso, sí. Yo quería hacer un comentario respecto a la independencia. Yo creo que ustedes han abordado varios temas que son muy relevantes en la independencia. En la independencia yo creo que uno trata de hacer lo mejor que puede, porque en realidad es súper complejo lograr un equipo de personas independientes. Ya en términos institucionales, tú puedes generar una serie de cortapisas como ustedes están planteando, cómo se designan, cómo se sacan, cómo se eligen. Pero el problema de independencia es un problema que tiene que ver también con las personas. O sea, lograr que una persona con vocación de servicio, que sea súper íntegra, que después si se va al mundo privado no haga cosas con la información que tuvo, o que no tenga miedo del cargo porque después no va a encontrar trabajo, que es lo que suele pasar, es sumamente complejo y un tema que está permanente. Bueno, lo que salió hace poco del escándalo que votar de energía, también hay algo de eso detrás, de cuán independiente se supone que la energía que se invirtió en una serie de organismos para que fuera súper tecnocrático y no ocurrió. O sea, hay un escándalo y el primero que se va al ministro y uno dice, pero ¿cómo? Si hay instituciones que suponen que eran independientes técnicamente, pero el primero que se echa al ministro porque se entiende que el ministro fue el que dio la orden de hacer algo. Entonces, yo me río porque la SUTEL es la que menos ha migrado de las campañas en el regulador de telecomunicaciones y el que menos ha tenido cambios, pero no sé si los cambios que han tenido los otros organismos como en agua, por ejemplo, también traje en agua que tiene una superintendencia, tampoco cuando fui a trabajar en independiente. En eléctrica también vemos lo mismo. Entonces Chile ha intentado hacer cosas, pero como discursivamente sobre la independencia, pero al final es súper difícil lograr la independencia. Yo creo que acá en Chile el único independiente realmente es el Banco Central. En otros ámbitos hemos tenido problemas, por ejemplo en el INE, el Instituto de la Estadística, ha habido escándalos también en el pasado porque también no tiene independencia, a pesar de que el número que uno debería ser totalmente independiente. Y pasa un gobierno y alguien dice, oye, calculemos de una forma, lo sacan y se vuelve un escándalo y debilitan un servicio que debería ser íntegro en el fondo, que la gente debería creer. Ha sido muy difícil y Chile en general, yo creo que ha fallado en el tema de lograr la independencia.
Entonces yo creo que lo que uno hace es una apuesta, pone distintos límites y trata en el fondo de hacer lo mejor posible. Yo soy de la idea de que, por ejemplo, el espacio constitucional que tiene el CNTV es algo muy potente y que debería convertirse como en una OFCO. Yo creo que solo la independencia constitucional en Chile podría servir para eso, pero es un proceso complejo, lento, hay que ir al Congreso, hay que convencer, a veces se empiezan a abrir las conversaciones y estáis 10 años tratando de tocar el tema, entonces la alta dirección, yo también encajo a si el hecho para alta dirección pública Chile se hizo un esfuerzo en hacer algo súper ordenado, pero también pasa que cuando tú llegas a la terna, empiezan los llamados telefónicos de los que están en la terna, todo el mundo sabe eso, así que y si alguien lo llama por ti, significa que no tenía interés prácticamente, se me ha olvidado. Entonces también hay algo que salió súper tecnócrata hasta que llega hasta arriba, entonces acá siempre todo como que empieza a ir discurso y después lo que es la práctica. Entonces yo creo que lo que están analizando está, bueno, yo creo que Latinoamérica igual, ahora me toca como consultora hablar con todo este género y claro, a veces uno ve los ejemplos que hay en otros países, hoy se ven súper bien en el papel, pero en la práctica pasan exactamente lo mismo. Bueno, en Estados Unidos pasó con Trump, que ahora uno analiza la FCC y ha perdido, cuando uno ve hasta lo mete ahí en ChatGPT, a decir que ya no uno es independiente porque el presidente ya me pide una cosa y si no se hace, igual es el presidente. Entonces yo creo que en la independencia uno trata de recomendar lo mejor posible y desde miles de factores, pero es un mejor posible. Nunca vas a lograr completamente porque son organizaciones que están formadas por seres humanos y además las empresas ejercen un poder en todo tipo de ámbitos, monetario, político y de todo tipo, entonces es muy complejo. Así que, no, pero felicitarlos porque yo siento que están haciendo como un análisis de distintos puntos y como académico a lo mejor no se la pueden jugar porque dicen, pero es un segundo mejor se podría, porque el primer mejor es imposible en independencia, eso es lo que yo creo en Chile, no sé si en otros países quizás sea posible. Atrás había una pregunta. No, quería como sumar al comentario en relación a la presentación, que para mí lo que está buenísimo y que queda claro y muy en la línea, ¿cómo era? Muy en la línea de lo que decía Geraldine, todos los ejemplos que ustedes muestran, o sea, dan cuenta que, bueno, eso que no hay tampoco un modelo perfecto, eso que hay como distintos factores críticos y variables que ustedes analizaron, que hablan del tema de la independencia. Una cosa es el proceso de discusión y sanción de ese proceso normativo, constitucional o no constitucional, las constituciones o no, que da lugar a ese diseño institucional y otro es la implementación. Digamos. Ninguno es perfecto, en el caso de lo que contaban de la CRC y de México, digo, en el caso latinoamericano, que es como que conecta un poco con lo que yo hablaba al principio de la presentación, como de esto, como de volverlo todo basado como en lo empírico, en lo técnico, y después en la práctica no funciona así porque hay sectores completamente excluidos. Lo de la CRC pasa, en el IFT pasó también, que es eso, digamos, todos los perfiles vinculados más al área de la comunicación, de los derechos humanos, digamos, cualquiera que no fuera economista o abogado quedaba fuera de eso. Y lo mismo pasa bueno, acá vos justo mencionabas lo de la FCC, aunque no haya sido de los casos analizados, este mecanismo que vos mencionaste en la presentación de la puerta giratoria pasó toda la vida en la FCC, digamos, y supuestamente era como el organismo convergente desde prácticamente su creación. Antes de que se hablara de convergente ya existía la FCC supervisando ambos sectores, bueno, por limitaciones de comunicación, de información. Pero bueno, yo con este Trump ahora, pero con el Trump anterior, cuando estaba el PAI, era esa puerta giratoria al revés, no del regulador que se va al sector privado, sino del sector privado que entra al regulador. Entonces eso, como que, digamos, aún los modelos, no sé, OSPOM o el de la CRTC, que se ven como más perfectos, bueno, también tienen sus limitaciones. De la CRC ustedes lo mencionaron, CRTC
perdón, digo, el área de audiovisual o radiodifusión pierde un montón de peso al lado de las redes de comunicaciones. Eso me parece interesante. Claudio, luego Sebastián. Sí, yo lo que me preguntarán, porque tú hablaste mucho de esa idea del cambio de modelo de negocio, de la competencia por producto a la competencia por ambiente, ¿sí? Que es una cuestión como muy real que tiene que ver probablemente con mucho con el desarrollo de tecnología, y eso está muy ligado a esta idea de integración vertical, digamos, de los contenidos de la ISP, incluso de los desarrolladores de devices como Apple. ¿Cómo ves tú la regulación, eso, la regulación vertical en este campo? Bueno, a ver, yo creo que sí, bueno, lo mencioné para el audiovisual, pero vale para pensar la dinámica de los mercados, y en parte conecta con lo que ustedes estaban hablando. Bueno, ¿qué funciones y qué atribuciones tienen los reguladores? Hasta ahora lo que se piensa es, desde el ámbito de las telecomunicaciones, o sea, se sigue pensando como muy divergente, no convergente, ¿no? Desde el ámbito de las telecomunicaciones, el fenómeno de la concentración, no le llamamos concentración, sino que le llamamos posición dominante de mercado, ¿no? Entonces, en realidad, bueno, también vinculado a la lógica de los organismos, a las recomendaciones de organismos internacionales, eso, se supone que los mercados de telecomunicaciones están más liberalizados, no están sujetos a límites de concentración, pero sí se pueden pensar en mecanismos ex post para evitar, o para imponer algunas sanciones más de regulación asimétrica a los que tienen posición dominante de mercado. En el audiovisual se piensa eso, el fenómeno de la concentración, de propiedad cruzada, de estructura de mercado, de participación del mercado, pero ¿qué pasa en estos entornos digitales? Digamos? Nosotros ya tenemos experiencia a procesos de concentración vertical, horizontal, conglomeral en mercados de medios y telecomunicaciones, y en el caso de Internet es mucho más agudo el tema. Bueno, parece haber varias cosas, como a veces limitaciones de comprensión sobre ese proceso de integración vertical, y por otro lado de competencias de lo que pueden y no pueden hacer los reguladores, que conecta con las atribuciones que tienen. La gran mayoría de reguladores en la región, más convergentes o menos convergentes, ni el IFT, ni la CRC, ni el ENACOM en Argentina, con todos los problemas que tiene, finalmente tienen competencias sobre los mercados digitales. Puede haber cambios, por ley, por debates parlamentarios, o no sé, o que sea alguna circular, decreto, lo que sea, para generar atribuciones, pero lo cierto es que, es el elefante en la sala, porque todo eso está ahí y, está en la conversación no solamente académica, está en la conversación del mercado, y ese, no se termina de actuar al respecto. Y me quedé pensando en algo que ustedes habían comentado sobre el IFT y si se había puesto a regular esos mercados o no. Y yo no creo que sea, por lo menos conecta con parte de investigación, que una de las dimensiones era la institucional. En realidad eso era el elefante en la sala. Antes de que dejara de existir el IFT como tal, el IFT venía tomando decisiones en las cuales decía que no era necesario regular los mercados digitales, sobre todo pensando en el caso del streaming, porque no había tantos niveles de banda ancha, porque en realidad los actores tradicionales, que pin, que pan, que no sé qué, pero en definitiva es una, más allá de si tienen las competencias para hacerlo, ¿no? En distintas decisiones, por ejemplo, que tuvo que tomar en relación a América Móvil, etcétera, lo que decía es voy a evitar proactivamente regular estos mercados digitales, y eso fue antes de que dejara de existir. Entonces yo creo que también hay una mirada en América Latina donde eso es el elefante en la sala, más allá de las competencias que tiene o no el regulador para hacer o no hacer, como que hay una mirada
que ve la convergencia sobre los actores tradicionales y que elige por distintos motivos en cada caso como proactivamente no regular esos mercados, ¿no? No sé, cómo lo ven ustedes en su investigación. No habíamos reparado en esa línea. Claro que nos fijamos más en la dimensión institucional y no tanto en la amplitud normativa. O sea, como que, claro, son dos cuestiones que están conectadas, ¿no? Pero en nuestro caso nos interesa más ver cómo convergen, o sea, nuestra pregunta no es qué se debe regular o qué no se debe regular. Nuestra pregunta es qué institucionalidad para regular eso. O sea, no para gestionar esos. Pero no decimos hay que regular Internet, no hay que regular Internet, hay que regular contenido. No, nos sabemos. sí, está claro. Entonces, claro, como que digamos que nos topamos con eso, pero más colateralmente. Claro. No, eso, entonces como... Anatex sí ha avanzado en eso. Hablan de la hora siguiente. Sí, claro. Ahí nos vamos a escuchar. Sí. ¿Hay otra pregunta? Sí, se van a escuchar. Sí. Bueno, primero agradecerles por este enorme trabajo que enmarca algo bastante confuso. Yo creo que es un tema que está en tránsito y que está en permanente cambio y que cuesta muchísimo ganarlo. Yo creo que en el CNTV hemos estado pensando sobre esto desde nuestra pequeña posición, digamos, pero ha costado mucho agarrarlo precisamente porque es un tema en tránsito. Y más aún, hablar de institucionalidad, yo creo que es un desafío bastante grande que han hecho, así que los felicito por el trabajo de ambos, digamos, porque da una presentación, porque también hay un tema de mercado que también está en permanente transformación, como nos estáis diciendo, muy acelerado. No sabemos hacia dónde, como preguntaba la ARE, hacia dónde va, qué va a tomar en 2 meses más, próximo semestre, etc. No sabemos si se va a agrupar algunos, si se va a fusionar otro, o se va a crear otro modelo de negocio con más concentrado, etc. Así que yo le agradezco mucho estos trabajos porque a nosotros nos sirve mucho para ir aclarando también nuestra posición, cómo se nos ve, o sea, cómo nos estamos viendo nosotros en este contexto. Así que eso, yo creo que una de las cosas que me quedó dando vuelta fue el tema de, como factor crítico, el tema de la administración del espectro. ¿No es cierto? Que por un lado lo administra el gobierno a través de un ministerio, por otro lado hay una entidad reguladora que algo hace. Se lo planteo como pregunta, porque tampoco sé la respuesta. Quizás eso sea uno de los medios estructurales, en el fondo, para poder generar toda una estructura de regulación. ¿En qué sentido? En que al regular los fierros, las ubicaciones, el tipo de cobertura, a dónde llega, cómo llega, quién llega, cuánto llega, será eso lo fundamental para poder generar un piso estructural e institucional para la regulación. Porque a partir de ahí uno va ordenando el mercado también. Una de las cosas que también nosotros hemos dado cuenta en términos de concentración, que ya se venía trabajando desde hace mucho tiempo, es que la concentración mediática no tiene que ver solamente con la concentración de medios, tiene que ver con concentración poblacional, tiene que ver, por lo tanto, la concentración de financiamiento, porque la plata está aquí en Vitacura, la plata de Chile, ¿sí? Entonces también la pregunta es cómo tú financias un canal comunitario en Arica, en Parinacota, cómo financias un canal regional en Biobío. ¿De dónde sacas la plata para hacer buena programación y seductora para poder tener audiencia y capturar y para poder ser competitivo? ¿De dónde? Si toda la plata está acá, porque el 60% de la población está acá. Entonces es algo mucho más grande. Por eso me quedó rebotando un poco el tema de la administración de espectro, que quizás sea eso el ámbito regulatorio autónomo independiente que tiene que haber.
como tú estructuras el edificio de mercado completo de las comunicaciones. Porque en el fondo lo que hay ahí son las comunicaciones. Respecto a la independencia, yo creo que hay un factor importante de la independencia que se pierde de vista generalmente, y que es la fortaleza de la institución. Para no depender, como decías tú, de la designación, las características de las personas designadas, tiene que haber una fortaleza, una potencia institucional. ¿Por qué? Porque en el fondo en Chile lo que se ha hecho, se estructura, toda la estructura gubernamental, estatal, tiene siempre un espacio de intervención del presidente de la República. O sea, de ahí para abajo. Por eso ADP está estructurado de esa forma, que en algún momento el telefonazo sirve. ¿Sí? Deja ese espacio. Por lo tanto, siempre va a generar eso. Entonces, ahí yo creo que la importancia de las instituciones, de la misión, de sus facultades, de sus responsabilidades, de los funcionarios. O sea, ¿dónde está el funcionario? Si usted, voy a meter en otro tema, pero si ustedes ven la ley de asociación de funcionarios, no hay una obligación de los funcionarios específica y declarada de probidad, por ejemplo. No existe. ¿Por qué? Porque tiene que haber espacio para que partidos políticos, gobiernos de todos los colores se metan y hagan. Ese espacio siempre se genera y se reserva. Y yo creo que ahí hay un problema institucional importante y que en el fondo se debiese saber atacar en términos de fortalecer las instituciones, particularmente las reguladoras, porque tienen esta sensibilidad potente, y más aún un tema de comunicaciones que colinda con el tema de la libertad de expresión, que es una línea roja muy delgadita que hay que tener mucho cuidado. Así que eso es comentario. Y bueno, yo también felicitarlo a todos por su ponencia, la encontré muy interesante. Solamente aprovechar una perspectiva de las estrategias regulatorias que mencionaron, que puede servir para complementar o para analizarlo. De la perspectiva de la corregulación, que estoy muy de acuerdo con lo que ustedes plantearon, creo que es un mecanismo que puede servir mucho en estos mercados. Pero, por ejemplo, en España ha pasado que la ley del mercado audiovisual también establece la corregulación en determinadas materias, pero no obstante, muchos de esos códigos finalmente nunca se han creado. En algún momento se establecía como sanción que dentro de un determinado plazo no se produzcan y finalmente se terminó esa disposición, entonces que no se genera también genera un problema porque queda en nada toda una propuesta que en la teoría suena muy bien. Respecto de lo ex ante, del nuevo enfoque, que me parece también muy importante, el reglamento de servicios digitales, por ejemplo, más el mercado digital, que los usuarios que van de la mano, también apunta a evaluaciones de riesgo, una regulación de riesgos, qué riesgos puede tener determinado contenido frente, ya sea discursos políticos, discursos de odio, programación que pueda haber a niños, etc., que también podría analizarse desde qué diferentes perspectivas y estrategias estamos utilizando los diferentes reguladores. Y en ahí tengo una duda respecto al caso de uso de Colombia, sandbox regulatorio. No sé si en particular qué fue lo que implementó Colombia como en este mecanismo de prueba y respecto a qué. Eso quería preguntar también. Jorge sabe específicamente los sandbox regulatorios. Hola. Hola. Soy Jorge Avilés, soy asistente del proyecto de investigación. En Colombia se estuvo trabajando, en algún momento salió la presentación de que ambas salas, las de comunicación y las de contenidos audiovisuales, les costaba dialogar un poco, ¿no? Pero han habido ocasiones en las que sí han podido dialogar, ¿no? Y una mezcla o un punto de trabajo en el cual ambas salas se lograron colocar de acuerdo
fue la búsqueda de aplicar esto, lo que todos comprendemos acá como sandbox regulatorios, ¿no? Es decir, como hagamos un periodo de prueba normativo respecto de algo en específico. Y lo que hicieron en particular, pero muy particularmente, fue en temas de tarifas. No recuerdo qué exactamente, pero sí respecto de tarifas, creo que era sobre televisión de paga, por cierto. Y dijeron, cambiamos las normativas, lo conversamos y lo aplicaron. Pero ojo, fue de verdad muy acotado lo que se implementó, porque uno cuando piensa en sandbox regulatorio, la gente suele pensar que es como la gran modificación o experimento normativo del Estado, y no es así. Pero en eso en específico funcionó súper bien, y la consecuencia de aquello fue que hubo una reducción por parte de los consumidores al momento de adquirir los servicios. Entonces ahí uno dice, bueno, funcionó. Eso fue algo específico. Sí, o sea, lo interesante es solo para saber que este es un caso específico, pero en Colombia la idea de los sandbox está mucho más extendida, por ejemplo, que acá. O sea, aquí uno le habla a los abogados de sandbox y es como, ¿de qué me estaba hablando? ¿Sí? Entonces, como que nos parece interesante porque hay una idea como mucho más flexible sobre el tema de normativa. Eso, estamos en la hora para el café, entonces yo creo que eso, la pregunta de Sebastián, que era muy interesante, Javier te puede responder en el café. No puedo responder. No, pero él es nuestro experto en esto. Y sobre